Perdón, chicos, pero estoy con un temita el médico de mi mamá, así que bueno. Bueno, entonces, ahí vemos cómo estamos deprimiendo Napa. Y bueno, trabajando en condiciones que no son las ideales, pero bueno, es lo que hay, chicos. Bueno, fíjense, al otro día que se carga una losa de hormigón, el primer trabajo que surge es el de replantear las columnas. Si bien la armadura está en la posición que debería o deberían estar bien los hierros de las columnas, fíjense que, por ejemplo, acá en realidad estamos teniendo problemas. Esta foto no está muy buena. Fíjense que este hierro no tiene mucho recubrimiento, ¿sí? Por decir que no tiene recubrimiento. O sea, evidentemente este hierro se movió un poco en el momento del hormigonado de la losa y bueno, y este es el dado de hormigón que se hace para después luego poder recostar contra este dado la columna. Como primer medida, cuando ustedes arrancan una obra, vamos a suponer que esta sea la obra, la planta de estructuras. Vamos a suponer que por acá haya una caja de escalera. El arquitecto, o ustedes, o quien corresponda, tiene que trazar un eje de replanteo. Ese eje de replanteo, por ejemplo, estará por aquí, estará por aquí y estará, por ejemplo, por aquí. Si el edificio es largo, puede haber dos ejes de replanteo, pero usualmente hay uno. Este eje de replanteo, obviamente, está muy relacionado con los mojones que puso el agrimensor. ¿Sí? Vamos a suponer que sea un terreno de 10 metros, ¿sí? De 10 metros por, no sé, por 50. Este eje de replanteo tiene que estar ubicado a una distancia, si es posible, por ejemplo, puede ser 5 metros, 4 metros, 6 metros. Uno elige la distancia a la que va a poner el eje de replanteo y a partir de ahí tendrán que estar todas las progresivas que yo necesito para poder construir y replantear mi edificio. El tema es que yo esto lo tengo en planta baja. El agrimensor colocó las estacas o los mojones en planta baja. Entonces, bueno, en planta baja yo tendré que ver cómo materializo el eje perfecto. Si hay una pared atrás, qué sé yo, va en la pared. Acá también en la zona de vereda pondré algún elemento que me permita tirar mi línea, replantear. Eso es la planta baja. El tema es que yo, una vez que cargo una losa, tengo la losa con hormigón, ¿dónde está mi eje? Entonces, tengo que levantar el eje. Tengo que levantarlo. Entonces, vamos a suponer que la superficie de la losa sea esta. ¿Sí? Si el edificio no es muy alto, no es una obra muy complicada, esto se puede hacer con hilo y plomada. Esa plomada tiene que tener un peso importante y obviamente no tiene que ser influenciada por el viento, pero con la ayuda de una plomada yo puedo levantar este eje acá y acá. Y una vez que tengo este eje, se marca. Una cosa que por ahí se hace es al otro día, cuando el hormigón no está tan duro, esta línea de replanteo se la marca con un punzón. Entonces queda marcado en el hormigón. Porque yo voy a necesitar este eje de replanteo para replantear las columnas, pero también voy a necesitar ese eje de replanteo para replantear las paredes. Entonces, si yo hago una cosa que se llama, si yo chocleo, ¿qué significa choclear?
Choclar significa un cilindrito que tiene una manijita para hacer girar un carretel con un hilo que está metido dentro de un cilindro, ¿sí? Y que adentro se le coloca ferrite rojo. Entonces el hilo está inmerso en ferrite rojo generalmente, y cuando yo estiro el hilo de acá a acá, lo estiro y alguien levanta el hilo, lo levanta un poquito y lo suelta, y cuando golpea deja marcado una línea. Pero eso es polvo. Ferrite rojo es un polvo que se usa para darle color a una carpeta de cemento, por ejemplo, incorporándole a la carpeta de cemento. Acá es polvo. Entonces, si yo chocleo, para el primer día que yo voy a replantear las columnas me sirve, pero no me sirve 2 días después o después de una lluvia, no está más. Entonces voy a tener que volver a hacer. Si yo lo hago con un punzón y marco esa línea en la losa, eso queda indeleble prácticamente hasta que algún día haga el contrapiso, obviamente, y lo voy a tapar. Pero se entiende que cuando yo haga el contrapiso, ya no voy a necesitar más ese eje porque ya van a estar todas las paredes en su lugar. ¿Está? Entonces, para levantar este eje, cuando es un piso, perfecto, bastante sencillo. El tema cuando son varios pisos, yo tengo que seguir levantando. Y siempre, siempre se tira la plomada hasta la planta baja para no acumular errores. Porque si yo levanto de la planta baja al primer piso, del primero al segundo, del segundo al tercero y así sucesivamente, puedo acumular errores. ¿Está? Entonces, se verifica con la planta baja y se puede controlar con la planta abajo también, como un doble control. Pero tengo que verificar realmente que cualquier errores que yo vaya teniendo, porque, qué sé yo, vamos a suponer que el encofrado, no sé, vino una tormenta, no debería, pero lo movió 2 milímetros. Yo no me di cuenta, movió todo el encofrado 2 milímetros, no me di cuenta, no verifiqué. Bueno, lo importante es que no sigamos arrastrando ese error. Cualquier error que se vaya cometiendo tiene que ir siendo corregido. O sea, no podemos hacer la torre de Pisa porque no vamos a tener tanta suerte y no van a venir tantos turistas y podemos tener un problema. Entonces los ejes de replanteo. Es un tema que encima uno arranca una hora y lo primero que tiene que hacer es el replanteo. ¿Está? Si están los mojones del agrimensor hay que buscarlo y bueno, hay que empezar a replantear todo. Y es importante cómo se sube el plomo en un edificio. Cuando elijo el lugar de los ejes de replanteo, tienen que ser líneas que no me corte nada, que nada me interrumpa. De ser posible, que no me lo interrumpa ni una pared. Si yo encuentro, no sé, que esta línea que está acá pasa por la puerta de entrada a un departamento, fantástico, la elijo ahí. Tiene que ser elegida. El eje de replanteo, lo ideal sería que lo elija alguien que sabe de obra. ¿Está? No, porque, o sea, con ese eje hay que construir. No, o sea, una vez que, o sea, yo termino, hice el plano, el dibujo, pero el problema es que después hay que construir con ese eje. Entonces, hay que darle la importancia que corresponde al eje de replanteo. Bueno, antes que me acusen que me voy por las ramas, quedé herido con eso, quedé herido en el ala. Bueno, vamos a compartir de nuevo. Bueno, ahora bien, ven que este dado está hecho con hormigón. Ahora le digo, chicos, ya no lo estamos haciendo más con hormigón. ¿Por qué? Porque el problema es que yo para hacer este dado de hormigón, yo necesito que sea H30 también. O sea, no hay problema digamos, la columna se puede cortar y hormigonar de nuevo. No hay un problema ahí, ¿no es cierto? El problema está en que yo necesito que ese dado de hormigón también sea H30. ¿Qué sentido tiene? Que yo tenga una columna H30
y que 5 centímetros de la columna no sean H30. Entonces, ¿cómo consigo yo un H30? Hacerlo yo es casi imposible. O sea, hacerlo que uno lo pueda hacer en obra es casi imposible. Habría que hacer algún tipo habría que hacer algún tipo de prueba, ¿no es cierto?, con alguna dosificación muy, muy rica en cemento, a ver cómo lo podemos hacer. Pero es muy difícil. ¿Cómo lo estamos haciendo este dado? Con barras de hierro. Entonces se cortan barras de hierro del largo que realmente tiene la columna, o sea, exactamente, por ejemplo, si es 20 por 30 en 20 por 30, y hay dos posibilidades. Una, ponerle un puntito de soldadura, y otra, atarla con alambre muy bien atado. Entonces eso me va a permitir a mí colocar el encofrado, que es el paso siguiente que vamos a ver, que es este. ¿Sí? Yo para colocar el encofrado necesito recostarlo contra algo, porque yo lo que puedo hacer es ponerle separadores a la columna, pero puedo cometer un error, ¿tá? Porque ya vieron ya esa barra de acero que quedó un poco en el borde, entonces no es fija eso. Yo tengo que hacer un replanteo bien hecho. Bueno, ahí ven, más o menos algo vimos, los encofrados que bueno, que tiene nuestra empresa, que ahí se ven los dos agujeritos, las distintas posiciones para distintos anchos. Y bueno, los muchachos ya suben dos armados, o sea, que quedaron dos armados porque se ahorra tiempo. Bueno, ahí están se ven ya las flechas de madera, de tirantes. Generalmente se la hace de madera, no de puntales metálicos, porque son más fáciles de clavarse. Algún tirante que está agarrado acá abajo de los avioncitos que yo le mostré, que se dejan, que son unos alambres en realidad en forma de V más que de avión, o sea, hay que tener mucha imaginación para ver el avión. Son alambres que se dejan en forma de V, o sea, dos tramos de alambre, para luego poder atar algún tirante y de ahí clavar el tirante, que este tirante, la única función que cumple, la única, bueno, no es poca cosa, es mantener a plomo la columna. Las presiones que actúan son resistidas un lateral contra otro. Por eso que hay que abulonar con bulones a una distancia, bueno, no muy lejana, porque existe una presión que va a intentar abrir el molde. Como ya lo habíamos visto, esa presión es más grande abajo que arriba. ¿Sí? Acá se ve, ¿no es cierto?, que la separación entre estos elementos rigidizadores horizontales es más baja abajo que arriba. ¿Sí? Y acá lo ven flechada contra estos tirantes. Siempre las flechas tienen que ser mínimo 2, ¿sí? Y a 90 grados. Porque yo puedo tener algo que esté a plomo en este lateral, pero que no esté a plomo en este lateral. Entonces, el plomo como mínimo lo tengo que verificar en dos caras. Si obviamente mis encofrados tienen el mismo ancho, lo cual me imagino que sí, porque si no sería un desastre. Además no permiten ningún tipo de juego, porque al tener agujero pasa el bulón y como está, así que tienen que estar muy bien hechos. Y obviamente tienen que estar matrizados para que la distancia entre bulones de un lateral sea la misma que entre otros, porque si no nunca voy a poder invocarle. Pero fíjense que para mantener a plomo la columna necesito, digamos, un plano X y uno Y, ¿sí? Verificar el plomo. Y como les decía en la visita a obra, el plomo se verifica antes de cargar el hormigón, pero lo más importante es verificar muy bien el plomo después de cargado el hormigón, ¿sí? Después de cargado el hormigón, por cualquier problema que haya habido, ¿sí? Que se haya movido el encofrado durante el hormigonado. Ingeniero, una consulta. Sí. Quiere decir que apenas uno carga, ya tiene que mirar si no se desvió o algo, entonces sí ya Cuando se terminás de cargar el hormigón, por ahí, por ejemplo, vamos a suponer que vos estés con la bomba trabajando. Entonces vos podés,
si cargas rápido, podés cargar todas las columnas. Vamos a suponer que vos tenés que cargar 12 columnas. Cuando terminaste de cargar las 12 columnas, el hormigón todavía no empezó a fraguar, porque eso fue en 1 hora, ponele, y el hormigón empieza a fraguar a las 5 o 6 horas. Entonces vos tenés tiempo. Cuando terminaste de cargar esa columna o las columnas, tenés que verificar el plomo, por supuesto, antes que endurezca el hormigón, cuando vos quieras, antes que endurezca. Al otro día, obviamente que no va a poder verificar el plomo, ¿no? Al otro día te va a dar cuenta. Encima, el plomo es una cosa que es muy fácil de ver cuando algo está fuera de plomo. Pero, por ejemplo, no tanto en, por ejemplo, una viga encofrada con este tipo de encofrado. También se ve, si uno se para y mira con detalle, el fuera de plomo, el que tiene práctica o el que tiene, no sé, lo ve rápidamente. Pero cuando la columna está sin el encofrado se ve más todavía. Obviamente, si usted al otro día detectaron que la columna tiene 2 centímetros fuera de plomo, y hay que demolerla. Hay que romperla y tirarla abajo. Y más vale romperla al otro día, que el hormigón está muchísimo menos duro que a los 2, 3, 7 y 28 días. ¿Estamos? Se la rompe y se la carga de nuevo. No es algo, no es un drama. La armadura queda. Lo único que tienen que hacer es romper el hormigón, sacarlo de escombro y cargarla de nuevo. O sea, eso es fácil cuando uno, o sea, primero si es una sola columna. Obviamente que si toda una losa tiene un problema, no sé, porque le entregaron mal el hormigón, porque no da la resistencia, bueno, demoler una losa es muchísimo más problemático, ¿no? Rara vez sucede. Pero una columna sí, puede pasar, o sea, no debería, pero puede. ¿Mm? Está. El desencofrado de una columna, por ejemplo, cuando hace mucho calor, ya el otro día se puede retirar el encofrado. Cuando hace frío, 2 días. Laterales de columna, es un elemento que no está sometido a flexión. No vayan a sacar el encofrado de losa el otro día porque, no sé, va a ser un drama. Pero los laterales de columnas de viga, si hace mucho calor, al otro día se lo puede retirar. Si hace frío, 2 días. Bueno, acá no vemos nada en especial. Bueno, acá miramos algo también. Bueno, estas fotos no son muy fashion, pero es lo que hay, chicos. O sea, este es un problema que cuando construimos entre medianera es así. Cuando construimos entre medianera, normalmente yo lo que debería hacer, si la pared del vecino está bien hecha, y si es de 30 centímetros, tengo que picar 15. ¿Sí? Tengo que picar 15 centímetros. Primera aclaración que voy a hacer. Picar 15 centímetros en vertical no suele ser un riesgo. ¿Sí? Además, yo pico 3 o 4 metros, 15 centímetros para una columna. Ahora, cuando voy a picar en horizontal, generalmente 15 centímetros puede ser un problema o no. Lo que hay que ver primero es cuánta pared hay encima también. No es lo mismo si arriba hay solamente 1 metro de pared o arriba hay 5 pisos. Entonces, cuando voy a picar en horizontal, lo ideal sería picar menos de 15 centímetros. Si una pared de 30. Probablemente hacer algún cambio en el proyecto, que la viga salga un poquito más, porque normalmente la estructura se hace a eje. O sea, normalmente la estructura hormigón, yo ocupo los 10 metros que me corresponden. Estamos hablando de que no haya invasiones, que no haya cosas raras. ¿Sí? Entonces, si la pared es de 30, tengo que picar 15. Ahora bien, cuando yo pico 15 centímetros, lo más probable es que al otro día llueva, porque es así. O sea, ustedes pican la pared del vecino y al otro día llueve. Debería usarse como método para traer lluvias, digamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que hacer un impermeabilizado con concreto hidrófugo. ¿Sí? Un impermeabilizado con concreto hidrófugo. Que eso es rápido y bueno, y ya está. Pero ese impermeabilizado que se hace un poco rápido y que generalmente se le da poco espesor,
porque si le doy muy buen espesor, tengo que picar más la pared. Además, cuando pico quedan muchas irregularidades, entonces el azotado ese en algún lugar queda de 1,5 centímetros, en otro lugar queda de medio, etcétera, etcétera. No es un trabajo muy prolijo. Nosotros personalmente, nuestra empresa hace el azotado hidrófugo y luego pega una membrana con aluminio, ¿sí? Con eso es muy difícil que, dada una tormenta o la misma humedad del hormigón, pase y genere un problema de humedad en el vecino. Eso es lo que estamos viendo acá, la membrana que se colocó arriba del azotado hidrófugo que se hizo en la pared que se picó. Segundo tema muy importante. Yo les dije a ustedes que en un tabique o en una columna la presión era altísima, pero que reaccionaba una cara contra otra. Les expliqué en la clase de encofrado cómo se hacía, por ejemplo, cuando se hacían tabiques, que se ponían una especie de caños con unos topes con varillas roscadas, donde reaccionaba con tuercas, donde reaccionaba una contra otra y mi tabique reaccionaba una cara contra otra. Entonces yo, a través de puntales, etcétera, yo lo tengo que mantener a plomo nomás, no es poca cosa, ¿no? Porque además tiene que resistir una tormenta, igual ya está la armadura, es muy difícil que una tormenta lo mueva, ¿no? Pero normalmente tengo que mantener plomo. Pero cuando yo tengo una pared de un vecino, yo puedo tener dos problemas. Primer problema es que la presión del hormigón reviente la pared del vecino y aparezca todo el hormigón encima de la cama, porque también cuando se rompe es justo frente a la cama del vecino. ¿Está? Entonces aparece arriba de la almohada, generalmente de la señora, no del señor, el hormigón. ¿Está? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con la presión que ejerce el hormigón. Le estoy metiendo un poco de miedo, pero bueno. Normalmente si la pared es una pared sana y queda perfectamente vinculada a través de esos 15 centímetros al resto de la pared, no hay problema. ¿Qué significa no hay problema? Y bueno, estoy cargando una columna de 2,50 metros a 3 metros. Más no debería cargar porque está prohibido. No puedo cargar una columna de 5 metros de una sola vez. De todas formas, si yo tengo la menor duda, puedo cargar la columna en 2 veces. 1,50 metros y 1,50 metros. Y ejerzo muy poca presión, porque no tiene nada que ver 1,50 metros de presión de hormigón con 3 metros. Eso pensando en el vecino. Ahora vamos a pensar en nuestra obra. Esa misma presión de la que yo estoy hablando está actuando sobre esta tabla que está aquí. Este tirante que está puesto acá, en forma vertical, tiene que haber tenido un montón de puntales a distintas alturas. Yo le diría que cada 50 centímetros, sobre todo abajo, y cada 60, 70 arriba, para impedir que esta tabla, que ahora no puede reaccionar contra la otra, porque para poder reaccionar contra la otra, yo debería a la pared haberle hecho, no sé, colocarle unos tarugos y colocarle algún tornillo y atarlo con alambre contra mi tablero. Generalmente ya lo estamos molestando al vecino, no le vamos a perforar la pared poniéndole tornillo para que reaccione mi lateral de columna. Lo que hago es a este específicamente lo apuntalo muy bien contra mi lado, ¿sí? ¿Quedó alguna duda acá? Fíjense que esta tablita que está puesta acá arriba la habrán puesto para orientar un poco, porque como viene la bomba de hormigón, como para que ayude a apuntar un poco mejor el hormigón cuando se carga. Bueno, acá está puesto un fondo de viga. Recuerden que normalmente, acuérdense que yo tengo que, de alguna forma, marcar en mi columna, mediante un clavo pasante o mediante una marca que le haga del lado interior, hasta qué altura tengo que cargar la columna. ¿Sí?
porque si la cargo de menos, no hay mucho problema. Pero el carpintero tiene que hacerle toda una cajita acá, donde está marcando la flecha, para que no se me escape el hormigón. ¿Sí? Si cargué de menos. Y si cargué de más, y debería picar. Porque no está bueno que cuando hormigonemos la viga, la columna como que se meta dentro de la viga. Normalmente no está bueno. Habría que ver, por empezar no me deja apoyar la armadura como primer medida. O sea, si me pasó 1 centímetro, bueno, pero si me pasé 5 no me deja apoyar la armadura de la viga a la altura que corresponde. Entonces la columna de hormigón hay que cargarla hasta la altura que corresponde, más o menos 1 centímetro. Entonces, bueno, acá se empiezan a poner los puntales con estos cabezales sobre los cuales se va a apoyar, ¿sí? Sobre los cuales se va a apoyar el lateral, ¿sí? Que bueno, que tiene esta serie de maderas donde ahora vamos a ver cómo apoyan las soleras acá arriba. Esta tabla lo que cumple es la función de que el tablero justamente no se abra, no se corra, no se mueva. Pero bueno, es una armadura bastante... de todas formas, si vamos a hablar de tendencia en el mundo, es justamente que hacer esto es muy caro, en los países donde la mano de obra es muy cara. Entonces se busca hacer losas sin vigas. Pero generalmente las losas sin viga van acompañadas de otra tecnología con paredes menos pesadas o sin paredes, ¿sí? Con elementos vidriados que tienen, espérenme un segundito. Con elementos vidriados que además tienen algún sistema de elementos que permitan que haya movimiento también, o sea, porque el vidrio es obviamente totalmente rígido. Cualquier presión, o sea, cualquier presión que haga alguna estructura que se deforma contra el vidrio lo hace estallar. Entonces, pero bueno, generalmente los vidrios van dentro de receptáculos que tienen algún tipo de elemento flexible que permite cierto movimiento sin que obviamente primero que estalle el vidrio y segundo sin que se pierda la estanqueidad de ese elemento. ¿Son sistemas constructivos? Son otro tipo de sistemas constructivos. Bueno, ahí están puestos los fondos de viga. Además esto ya lo vieron un poco en la obra. Bueno, acá también están... Fíjense, acá ven un tabique. Ven esto que parece ser una pared de vecino también. Parece ser una pared de vecino. Y estos elementos que son separadores que tienen que tener exactamente el espesor del tabique, ¿sí? Para que yo ahí pueda cerrar el encofrado y que tenga el espesor que corresponde, haciendo toda la presión que pueda, o sea, toda la presión que corresponda para que no se me abra, porque, ojo, se viene el encofrado, chico, y no hay forma de solucionar eso. O sea, no hay forma. Si no es mucho lo que se abrió, y va a quedar una panza que muchas veces hasta es imposible de corregir. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ustedes tenían un encofrado de 15 centímetros, y ustedes dicen, el encofrado se movió 5 en el centro. En el centro estaba mal apuntalado y se movió 5. Lo primero que ustedes pueden decir ahí en obra es decir, bueno, yo esos 5 lo puedo absorber. ¿Por qué? Porque era una escalera. La escalera no tenía medidas mínimas, porque las escaleras siempre se hacen con medidas mínimas, y que si no después bombero no aprueba el proyecto. Entonces vamos a suponer que tenían una escalera que tenía 2 metros, y que el arquitecto le autoriza que en vez de tener 2 metros pase a tener 1,95. Si es así, bueno, probablemente se puede dejar eso, se refuerza para que no se siga abriendo el encofrado, ya no se lo puede llevar, obviamente, porque es terrible la presión.
Ahora, si a ustedes le dicen, no, hay que no, esos 5 centímetros no pueden quedar. No pueden quedar, no puede quedar de 20 el tabique porque la escalera está con la limitación justa, no nos va a aprobar bombero, no nos va a aprobar la municipalidad, es lo mínimo, no van a poder subir los muebles, no se puede, hay que picar. Y bueno, ustedes en un ataque de valentía le pueden decir, bueno, está bien, vamos a picar, nos va a dar mucho trabajo, pero vamos a picar y vamos a aprovechar que el vecino se fue a Paso de la Patria el fin de semana y lo volvemos loco, pero, o sea, al perro, no al vecino, y picamos los 5 centímetros. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces, y lo más es muy probable, que cuando se vino, digamos así, el lateral, arrastró la armadura. Y si arrastró la armadura, ustedes no van a poder picar los 5 centímetros porque se van a encontrar con el hierro. Y no pueden cortar todas las barras de hierro. Entonces, mucho ojo cuando van a cargar un tabique contra una pared existente donde no puede reaccionar el lateral contra la pared. ¿Sí? Tenemos que apuntalarlo de nuestro lado. Hay que tener gente de mucha experiencia y bueno, y todos los cálculos que podamos verificar, verifiquemos. Bueno, acá ya vemos que están empezando a colocarse las soleras. Evidentemente esto era una losa con una luz importante, con una vigueta no alcanzaba. Acá hay una solera de 3x6. Yo ya empiezo a hablar en los términos de obra, chicos. Todas las maderas de pino siguen viniendo en múltiplo de pulgadas. Si les llegan a decir, qué sé yo, de 5, le van a mandar de 5 pulgadas, no le van a mandar de 5 centímetros. Así que hay que hablar en pulgadas, no queda otra. Entonces todas las tablas son de 1 pulgada, por ejemplo, tablas son de 1 pulgada de ancho. Ya cuando son de 2 pulgadas se habla de tablón, ¿sí? Y cuando son de 3 pulgadas se habla de tirante. Por ejemplo, un tablón de madera, cosa que hay que tratar de evitar ya, porque con el tiempo se ponen viejos y empiezan a perder confiabilidad y uno no sabe cuándo es el momento de empezar a hacer un asado con ellos. Entonces hay que tratar de que los tablones que trabajan a flexión sean metálicos. Pero los tablones, por ejemplo, vienen de 2 pulgadas por ejemplo, 10 pulgadas. Lo ideal sería por 12, porque es 30 centímetros. Y a veces se ponen 2 tablones para que un obrero pueda caminar. Entonces, 2 por 10, 2 por 12. Y los tirantes, por ejemplo, el cuadradito este que ven acá flechando, siempre es el famoso de 3 por 3. Y la solera, que le suelen llamar solera, es una solera de 3 por 6, ¿sí? Donde tiene 3 pulgadas de alto para que me dé una distancia aceptable entre puntal y puntal. Si yo voy a poner una tablita de 2 pulgadas o de 1 pulgada, voy a tener que poner un puntal al lado del otro. Y que también me dé en las 6 pulgadas, en los 15 centímetros, posibilidad que apoyen solera de los dos lados, que ahora vamos a ver en alguna foto. Bueno, ahí se ve mejor la solera y los puntales que están apoyando. Acá no veo nada especial para mostrarle. Salvo todas estas tablas que, bueno, acá se las dejó puestas porque sirven como baranda, dicho sea de paso. En algún momento habrán estado como arriestrando entre los puntales, pero acá se las dejó como baranda. Esta es una obra bastante vieja, la verdad. Estamos trabajando un poquito mejor acá, un poquito más prolijo. O sea, en realidad para trabajar prolijo, cuanto menos madera, mejor. Bueno, acá también, por ejemplo, estamos viendo algo de seguridad que no está del todo bien. La escalera tiene que pasar 1,50 m para arriba para que sirva para que el que va a bajar o subir se pueda tomar de ella. Como verán, acá se le agregó una tabla, ¿sí? Lo lógico sería, de todas formas, bueno, si la tabla está bien atada y bueno, pero tiene que pasar 1,50 m. Esta pasa menos de 1,50 m. Esta es una obra que ya tiene 10 años, así que, bueno.
Acá van a ver desencofrado, en realidad acá se usó losas alivianadas, ¿sí? En una dirección. La otra dirección, esta que está acá, es la de un nervio. Fíjense que se dejó reapuntalada la losa. Se dejaron 2 o 3 puntales por losa. Obviamente que el puntal lo voy a poner en el nervio, no en el isopor, ¿no? Bueno, ahí ven cómo la solera está apoyando, en este caso en un lateral de viga. Se la hace coincidente con esta tabla que se coloca en forma vertical también, para ayudarle a transmitir el esfuerzo. Si bien está esta tabla horizontal, esta vertical, cada una tiene su nombre, pero yo nunca me las aprendo porque en el esquema de Bernal están los nombres de todas, pero si ustedes van con esos esquemas a la obra, el obrero lo va a mirar como que no sé de qué me están hablando. Estaría bueno preguntarle a ellos cómo se llama y usar el mismo lenguaje que ellos, por si le quieren hacer un comentario sobre alguna que les parece que no está bien colocada. Bueno, acá ya está esto pintado con un desencofrante, el fenólico. Ya está pintado con un sobre desencofrante. Y acá está el obrero terminando de colocar las soleras. Las soleras previo a la colocación del fenólico. Recuerden que estas soleras se colocan cada múltiplo del encofrado para que cuando coloco el encofrado, mitad de una tabla, cuando se termina la tabla, mitad de la tabla me quede apoyando en la solera y la otra mitad no. Entonces, normalmente la decisión, por ahí una pregunta que le puede hacer el obrero en esta obra hubiese sido, ingeniero, ¿cada cuánto vamos a colocar la solera? Cuando la losa, igual esto hay que verificarlo, pero cuando la losa no tiene demasiado altura, se coloca cada 60 centímetros. Y cuando la losa ya tiene mucho peso, estamos hablando de losas de 20 centímetros, hay que evaluar si se lleva a 50 o a 40. Tienen que ser múltiplos de 1,22 o de 2,44. Lo más usual es múltiplo de 1,22. Entonces yo voy colocando las tablas como de punta. O sea, en este caso sería que una tabla, una placa, va a apoyar en esta solera en forma completa y en esta mitad de cada una. Pero de última, si llego a necesitar una separación de 50 centímetros, puedo colocarla al revés y generar 5 campos. 5 campos me van a dar algo así como 49 centímetros, ¿sí? Y ponerla de punta y voy a tener 5 campos y va a apoyar en la solera número 1 y en la sexta, por decirlo de alguna forma. Pero hay que estudiar. La solera van a una separación que igual la solera se la puede correr un poquito si erraron, pero normalmente no le erran. Lo ideal es medir en forma acumulada acá en el borde y al medir en forma acumulada no se cometen errores. Si miden 60,6, 60,6, 60,6, bueno, pueden acumular algún error. Pero bueno. Bueno, estos son los famosos ravioles. Estos ravioles se hacían cuando no teníamos tanta disponibilidad de separadores plásticos y generalmente se los fabrica obviamente el espesor que quiero y se hace con mortero de cemento, se hace una plancha grande y cuando está fraguando el mortero de cemento, o sea, 1 de cemento y 3 de arena, marco con una cuchara. Cuando el cemento está fraguando, pero todavía no endureció, marco con una cuchara y luego cuando endurece, uno puede golpearlo y se parten en ese lugar que yo marqué con la cuchara. Ahora por ahí vamos a ver alguna foto donde estamos haciendo ravioles de 2 centímetros y medio o de 5. Fíjense una cosa importante. Miren cuál es el problema de trabajar con poliestireno. Se hace la basurita,
de las bolitas de poliestireno. Y estas que están acá, bueno, estas no son mucho problema, pero la mayoría vuela y va para la viga. Y lo peor de todo es que encima de la viga vuela y va contra una punta y va contra una columna. Imagínense ustedes lo peligroso que es que quede un montón de bolitas de isopor en una columna de hormigón. ¿Sí? Estamos hablando de un hormigón de 300 kilos por centímetro cuadrado versus un poliestireno que no aguanta ni 0,1 sin deformarse. Entonces, cuando trabajan con poliestireno, van a tener que tener una aspiradora. Porque ustedes me dirán, pero profe, mejor una sopladora. Bueno, listo, una sopladora, pero si no hay vecinos, porque si hay vecinos, toda esta bolita de isopor van a parar a la pileta del vecino, no al patio con pasto, van directamente a la pileta, o sea, es como que tienen un imán. Y el problema es que estas pelotitas, muchas veces, porque la obra es sucia, porque usé desencofrante, a veces tienen desencofrante, o sea, están sucias encima. Entonces, si yo soplo las pelotitas, ¿a dónde van? Normalmente lo que tengo que hacer es aspirarlas. Si no tengo vecino, un ecologista es el que me va a decir, no las soples, ¿sí? Aspirala. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Me están escuchando por lo menos o no? Sí, profe. Bueno, ahí empezaron a colocar los fenólicos. Ahí están las soleras 3x6 apoyando acá están las soleras apoyando en el tirante de 3x6. Fíjense que si fuera 3 pulgadas solamente queda corto. Parecería que puede llegar a ser 3x5 también, pero no mucho menos que eso, para que apoyen bien las dos orejas de la solera. Fíjense acá, este es otro tema también. Este es el lateral de viga. Y fíjense que este lateral es más alto probablemente que la viga esta que va acá adelante, que es una viga invertida. Vayan a saber por qué acá hay una viga invertida. Creo que me acuerdo dónde es, pero no importa. Bueno, esto es una viga invertida. Se pudo hacer, cuando se puede hacer, una maravilla la viga invertida, porque es mucho menos mano de obra, muchísimo menos. Pero obviamente no tiene que haber ninguna puerta arriba, ni puerta balcón, ni nada por el estilo, porque genera una barrera, ¿no? Pero fíjense que el tablero contra el vecino, lo ideal es ponerlo más alto. ¿Por qué? Porque el hormigón salpica. Pero salpica, chicos. O sea, ustedes están parados al lado y bueno, y se le mancha el pantalón, la camisa. Y bueno, no podemos hormigonar el techo del vecino. Entonces, cuanto más alto sea este lateral, mejor. Igual, obviamente, la indicación es, cuando se tira con la bomba, siempre tener cuidado. No tirar tan cerca al vecino y desde una altura no muy importante para que no salpique. O sea, no salpicar. Igual, realmente, el problema de los techos de chapa de los vecinos, entre el hormigón, la mezcla o algo, es muy difícil que no se vea afectado. Pero bueno, después habrá que ver que hay alternativas. Por ejemplo, una alternativa es recubrir todo el techo del vecino con fenólicos. Está colocado sobre tirantes para que el agua corra bien abajo. Hay que ver nomás cómo se coloca el sentido de los tirantes, que el agua corra y entonces la mezcla que cae arriba a los fenólicos. Y cada tanto limpiarlo, porque si yo también, porque tengo el fenólico, tiene un montón de mugre, después va a llover y toda esa mugre va a ir a un desagüe del vecino. Entonces, todo un problema los techos de los vecinos. Y recuerden siempre que los vecinos, traten de ponerse en el lugar del vecino. ¿A ustedes les gustaría que le hagan un edificio al lado? Y bueno, uno puede decir, no, profe, pero no queda otra. Bueno, sí, está bien, pero tienen que tratar de que para el vecino
eso no sea real, o sea, que sea el menor drama posible. Los problemas más serios son los ruidos y que no hay mucho para hacer ahí, no hay mucho para hacer. Pero sí, por ejemplo, si yo voy a romper con un taladro, ¿no es cierto?, de percusión, la pared del vecino, decirle, mire vecino, yo tengo que hacer este trabajo. ¿Hay algún horario en que a usted le queda mejor? ¿Hay un horario que usted va a salir, se va a ir al shopping? Y bueno, y por ahí le va a decir el sábado a la tarde. Y bueno, habrá que picar el sábado a la tarde. O si no, algún horario en que ellos no estén dando, que no estén en una conferencia. No es lo mismo si hay un bebé de 2 meses o no, etcétera. Entonces, es un tema y bueno, por ahí hay algunos que dicen, no, pero ni pregunte, porque sobre que pregunte peor es porque entonces te empiezan a pedir cosas y te vuelven loco. Mi estrategia es hablar con los vecinos y explicarle y decirle, mire, el edificio lo tenemos que hacer y bueno, pero si trabajamos en conjunto, lo mismo, acá tiene el celular de mi capataz, directamente llámelo a él. Pues usted me llama a mí para que dejen de hacer ruido y hasta que yo lo llamo al capataz, y etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede hacer primero para, igual van a, o sea, en una reunión de un sábado a la noche van a decir, los que me están haciendo el edificio me vuelven loco, pero una cosa que diga eso y otra cosa que digan, son mala gente, mala persona, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que cuidar la imagen de la empresa, hay que, bueno, etcétera. Bueno, acá están viendo, fíjense una cosa, chicos, para dejar en posición el isopor, porque pues yo tengo un nervio que tiene, por ejemplo, 10 o 12 centímetros. ¿Cómo hago para que el nervio mantenga los 10 o 12 centímetros? ¿Sí? ¿Cómo hago? Y coloco estos elementos que están acá, que son una especie de estribos que tienen, por ejemplo, si el nervio es de 10, tienen 10 centímetros afuera y que tienen un pequeño doblez. Y que se levantan del fondo, son, por ejemplo, si el poliestireno tiene 15 centímetros alto, este tiene 14, 13 o 12, porque la idea es que se apoye en el isopor, y que haga presión y que mantenga al poliestireno en lugar, que lo mantenga en lugar para, para ir generando los nervios, para ir armando la losa nervurada, en este caso en una dirección. Fíjense que acá se ve cómo estos hierros, que son de voladizo, pero que, bueno, acá cuesta un montón mantenerlos en posición. Evidentemente estos hierros, que acá están bastante bien en el voladizo, acá está costando un poco, y alguien los pisó, esto es un problema, o sea, hay que corregirlo antes del hormigonado, pero al pisarlo, vamos a suponer que antes del hormigonado esto se cuidó, se verificó, pero fíjense cómo se va rompiendo el poliestireno. Se rompe. Y el poliestireno es muy caro. O sea, se cree que porque es liviano es barato, pero el precio está aproximadamente, por decirle un número, porque fluctúa mucho, en el 50% del valor del hormigón. Pero el 50% del valor del hormigón es un montón de plata. Entonces, es un ítem. Y como el poliestireno se vende por kilo, y como esto queda perdido, ¿yo qué busco? Busco el poliestireno más liviano. ¿Por qué? Porque es el más económico. ¿Sí? Porque vale por kilo. Entonces, la diferencia entre un poliestireno de 14 kilos por metro cúbico a uno de 11 es directamente el 30% más. Y cuanto menos kilos tiene, más fácil es que se rompa. Fíjense, acá por ejemplo, cómo está roto. No sé qué pasó, si se rompió ya abajo y vino roto o se rompió acá arriba. Y todo esto que obviamente hay que tratar de minorar, de atenuar, pero que sucede es lo que hace que se genere la basura que yo sí o sí necesito revisar antes del hormigonado. Fundamentalmente en columnas, en vigas también, en nervios y
no es tan importante, pero bueno, tampoco no quiero que yo cuando vea el nervio de abajo vea que es todo isopor. O sea, sentido común. Fíjense acá cómo, qué bien armado parece. Y sin embargo, la única forma de armar esto es se viene de un costado y se viene poniendo poliestireno, separador, poliestireno, separador. O sea, no se replantean los nervios. Acá, por ejemplo, al final se está viendo que hay como que algo pasó. Pero igual, en realidad esto, mientras no sea visto, cosa que no es visto porque nadie quiere tener un pedazo de isopor visto, generalmente no es visto, esto lleva un cielo raso abajo, no se replantea directamente el bloque isopor, que generalmente tiene una dimensión exacta, por ejemplo 50 centímetros, eso también hay que analizar, porque los bloques de isopor se fabrican generalmente en medidas de múltiplo de 1 metro. Entonces los bloques de isopor generalmente tienen 1 metro de largo y de ancho tienen algún múltiplo de ese metro y de alto también, porque si no, no hay problema. El del poliestireno puede cobrárselo o no, porque si le sobró una plancha de 2 centímetros, o de 5 o de 7, puede seguir contándola y vendiéndola, porque ellos la venden el isopor hasta en planchas de 1 centímetro de espesor. Se utiliza mucho para diversos usos. Esto prácticamente, me animo a decir que está cayendo en desuso, porque es más económico alquilar casetones, con lo cual se logra el mismo efecto, inclusive puedo tener en 2 direcciones o en una. Los casetones en una vienen con 2 tipos de labio, donde en el sentido donde va el nervio viene una faja de chapa, que es sobre la cual apoyan los puntales, y sobre esa faja de chapa, que ellos también la alquilan, apoya el labio de un casetón. Entonces ese labio tiene, perdón. No, yo le estoy explicando cómo hacer losa nervurada en 2 direcciones, que es lo más usual cuando alquilo casetones. Cuando alquilo casetones, el casetón es cuadrado, pero ¿qué pasa? El casetón tiene pestañas. Esperen, vamos a dejar de compartir, porque si no estoy apelando a su imaginación directamente ya. Y no hay que abusar. Resulta que el casetón tiene en una dirección un labio chico, ¿sí? Porque acá va una faja de chapa donde apoya, a ver, esperen un poquito, sí, acá va un labio muy cortito, más corto que esto todavía, muy cortito, porque acá va una faja de chapa y acá viene el otro casetón. Pero en la otra dirección, resulta que yo no necesito esta faja de chapa que es donde vienen los puntales. ¿Sí? No necesito. Entonces, en la otra dirección, directamente va casetón contra casetón. Esto por lo menos son una marca de casetones de mexicana, de una empresa mexicana, que en la otra dirección directamente va plástico con plástico. O sea, PVC con PVC, o no sé qué tipo de material es, qué tipo de plástico es. Por ejemplo, la indicación de esta faja de chapa es que yo tengo que, no va al puntal directo, abajo viene una solera. La solera la necesito igual. ¿Cada cuánto es la solera? Ellos normalmente le dicen que es fácil, a la misma distancia que pusieran, que la pondrían si hubiera fenólico abajo. La ventaja de este sistema es que no necesita el fenólico. Va la solera, va esta chapa y el casetón que apoya arriba. No necesito fenólico. Y lo voy armando. Le puedo mandar un video después, pero si no, pueden mirar algunos videos de la firma ATEX, A, T de tío, E y X, donde se ve cómo los obreros directamente van armando y van caminando
sobre los casetones que van colocando. Entonces, colocando estos casetones, generalmente ahorramos dinero porque no tenemos que comprar el poliestireno. Segundo, creo que ayudamos mucho al medio ambiente porque el poliestireno es un derivado del petróleo. Tenemos algo muchísimo menos sucio. Tenemos que pensar menos en qué pasa si a ese poliestireno toma contacto, o sea, si se produce algún incidente de fuego, porque queda abajo del cielo raso, pero dentro del cielo raso puede haber cables, puede haber cañería, que tiene que ser antillama, pero bueno, un elemento más del cual preocuparnos. Yo prefiero que quede, o sea, preferimos que quede el agujero de hormigón, porque obviamente estos casetones son recuperables, se recuperan y se reutilizan. Entonces el poliestireno está cayendo en desuso. No sé a qué velocidad. Yo ya fui a Buenos Aires hace unos 3 o 4 años y por ahí se veían algunas obras con poliestireno todavía. Pero la tendencia es que ya el calculista sepa de qué casetones dispone y que adecúe su cálculo a los módulos de casetones que vienen obviamente de varias alturas y de varios anchos, ¿sí? De varios anchos. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos compartiendo. ¿Ven ahí, chicos? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a acelerar un poco porque ya me di cuenta que son las 6:15. Acá hay un voladizo, pero que es muy chiquito, debe tener 40-50 centímetros, que evidentemente se tomó la decisión de que trabaja torsión. O sea, tiene que estar tomado directamente a la viga y este hierro tiene que hacer como una especie de estribado dentro de la viga, ¿sí? Porque hay sopor del otro lado. Entonces es una pequeña losita que probablemente puede ser un cortafuego o algo así, que directamente se tomó la decisión que vaya tomado la viga. Lo que tengo que hacer a esa viga es calcular la torsión y densificar estribos para que soporte la torsión que le genera ese voladizo. Bueno, acá están empezando a armar una escalera, todo una especialidad. Ahí están viendo cómo están colocando. Fíjense que lo ideal es tener una pared para poder replantear la escalera con la famosa chocla que hoy les describí. Ahí sí usan chocla, porque la marcan y una vez que ponen la madera ya no necesitan más. Choclean toda la escalera, que obviamente ustedes le tienen que dar un detalle y que obviamente esa escalera tiene que tener contemplado qué piso lleva, para poder descontar los espesores necesarios para que, por ejemplo, si la escalera no lleva contrapiso y se aplica directamente el piso, el escalón de abajo tiene que ser más alto que el de arriba. ¿Por qué? Porque si la losa de abajo, donde arranca la escalera, lleva contrapiso y la escalera no, la alzada del primer escalón de hormigón tiene que ser más alta. ¿Está claro eso o quieren que le haga un dibujito? ¿Un dibujo, profe? ¿Si puede? Bueno, vamos. Vamos a suponer que esta sea la losa, ¿sí? Y acá arranca mi escalera. Bueno, obviamente que la alzada, ¿sí? O la contrahuella, como le llamen, la contrahuella y la huella, tienen que ser todas de
la instancia que diseñó el arquitecto. Pero ¿qué pasa con la primer contrahuella? Si el detalle de la escalera dice que acá directamente se le hace, por ejemplo, muchas veces directamente una carpeta de cemento, porque si es una escalera de emergencia, acá generalmente se le pone un perfilito para que no se rompa, agarrado con una barra de acero adentro, si es posible soldada, y acá se le carga una carpeta de cemento. Nada más. Esto tiene que decidir el arquitecto. Vamos a suponer que esto tiene 2 centímetros. Ahora, ¿qué pasa? Si yo acá cargo 6 centímetros de contrapiso y vamos a suponer que es un RDC, que ya me queda listo para pegar el cerámico, y lleva 1 centímetro de piso, esto es 7. Conclusión, esta contrahuella tiene que ser 5 centímetros más alta que esta. A la inversa de lo que pasa arriba. Arriba pasa al revés. Yo vengo así, voy a exagerar ahora, y ustedes van a ver esto. Si ustedes no ven esto, es porque hay un error en obra. Cualquier obra que vayan a ver, si es que realmente la escalera lleva solo los 2 centímetros y esta lleva 6 de contrapiso más el piso. Si yo no tengo en cuenta que el primer escalón o el último, llamémosle el último, no sea más grande que este, ¿en cuánto? En 5 centímetros, en este detalle tecnológico. Y a simple vista uno se da cuenta, 5 centímetros de diferencia. ¿Por qué? Porque este tiene 17, pónganle, una buena escalera. Y este tiene que tener 12. Y el que está abajo tiene que tener 22. O sea, se van a dar cuenta a simple vista. Bueno, otra vez no estoy hablando de hormigón, pero bueno, yo creo que esto les sirve, así que yo me mantengo firme ahí. Entonces, acá están con una escalera. Esta escalera se le ponen estos tirantes para poder subir y bajar. Después se los saca, obviamente, porque si no me van a quedar los tirantes abajo. Después, una vez que se coloca la armadura, antes de colocar la armadura se los saca. Pero es más fácil subir y bajar por esto con estos elementos puestos. Acuérdense que esto está inclinado. ¿Sí? Bueno, acá ven cómo se dejaron... Ah, perdón, no estoy con... Perdón, estoy... Bueno, acá se dejaron los pelos para la siguiente losa. Hay una norma que yo utilizo, yo no la vi en ningún libro, pero yo normalmente los pelos los dejo de una sección superior a la que realmente lleva. ¿Por qué? Porque fíjense, como esto se corta liso, acá realmente deberíamos verificar estos hierros al corte. O sea, debería calcular la reacción de la escalera, la carga que actúa, y darle una tensión, un tau admisible a estos aceros y verificarlo por la sección que tienen. Generalmente verifica. Pero fíjense que estos hierros muchas veces encima están un poco maltratados, mal doblados, etc. A mí me gusta como regla del buen arte dejar los pelos de una medida más. No cuesta nada, es poca plata. Si la escalera lleva hierro del 10, dejo los pelos de hierro del 12. Si lleva del hierro del 8, dejo los pelos de hierro del 10. Y obviamente que le recontra va a verificar al corte directamente los hierros trabajando. Bueno, acá también esta fue una... Evidentemente este edificio tenía vigas invertidas. Yo ya me olvidé. Algunas de las vigas eran invertidas, ¿no? Fíjense estas ataduras que hacen acá en cruz para que no se levanten los tablones, para que no se muevan. No es necesario por ahí clavarlos a nada. Por eso, porque abajo tiene solera metálica. ¿A dónde lo van a clavar? Pero ¿qué pasa? Al atarlos de esta forma uno con otra, yo ya no tengo el efecto que se me levante una tabla.
¿sí? Bueno, fíjense acá, por ejemplo, está la pared del vecino picada a lo largo, ¿sí? O no. O quizás no está picada o se picó muy poquito, 5 centímetros nomás. Igual se le hizo la técnica de colocarle una membrana. Pero todo esto hay que tomar las decisiones de lo que se va a hacer. Uno tiene derecho a picar, si es pared de 30, 15 centímetros, tiene todo el derecho del mundo, pero también sí o sí tiene que garantizar la estabilidad de lo que uno haga, ¿no? Estos son los caños de hormigón de la bomba. ¿No? Evidentemente se está por cargar. Ahí están cargando. ¿Sí? El último tramo de la bomba flexible. Los obreros necesitan una especie de bandoleras que se fabrica con unas tipo correas bueno, se compran unas tipo correas en los lugares estos que venden, no me está saliendo, son como una especie de correas de caucho mallada, digamos así, que se compran siempre en ciertos lugares que venden justamente todo ese tipo de correas, no solamente para autos, sino para industria, etc. Pero bueno. Bueno, acá un tabique que está saliendo. Bueno, cuando queda alguna cañería de luz, ¿sí? Hay que asegurarse realmente que quede muy bien en posición, porque obviamente si se desenchufa el caño de la caja, entra hormigón y es, o sea, un drama, ¿no? Generalmente el electricista se queda a cuidar sus caños mientras dura el hormigonado. Estos son caños de PVC que se están usando mucho. Por ahí las cajas que se conseguían, esto es una caja octogonal que se usa mucho en la parte eléctrica. Generalmente los centros van con cajas octogonales. Las dos cajas más usuales son las octogonales para centro y las rectangulares, las que van en pared para donde van las tomas y las fichas. Son las dos más comunes, la octogonal y la rectangular. Entonces, acá la caja es metálica porque en ese momento nos habrán conseguido buenos accesorios también de PVC, pero las de PVC realmente son muy buenas, son irrompibles, uno se puede parar arriba, saltar, hacer lo que quiera que no se rompen. Y bueno, y tienen toda la ventaja que son eternas, no se oxidan y si no le pega el sol, todos creemos que cualquier plástico embutido va a ser prácticamente eterno, ¿no? Las cañerías de agua que están empotradas ya llevan 30, 40 años y no están teniendo problemas. Y eso que no eran tan buenos, creo que los plásticos de esa época con los de ahora. Pero bueno, se está usando mucho en la parte de luz lo que sean plásticos. Las cañerías de aceros. Bueno, ahí están viendo una araña que se dejó. Hay que decidir si esa araña puede ir abajo la armadura o arriba la armadura. Es todo un tema. Generalmente va arriba porque si no pierdo demasiado brazo de palanca. Si llego a colocar abajo de la armadura tendré que verificar. Generalmente va arriba. Estas son cajas de pase que se dejan porque por acá va a bajar algún caño, va a bajar alguna montante, algo. Bueno, acá no sé por qué está viendo una losa inclinada, no tengo ni idea, no me acuerdo. Bueno, esta era una especie de claraboya que íbamos a poner un vidrio. Todo esto son cosas que hay que pensarlas muy bien. Queríamos que entre luz a la cochera. No nos gustaba que la cochera quede sin luz. Entonces íbamos a terminar colocando un vidrio. Entonces, ese elemento tenía que tener una buena forma porque después no, cualquier variación que haya, íbamos a tener problemas para mandar a fabricar ese vidrio con algún marquito curvo. Bueno, terminamos una obra, vamos a otra y vamos a tener que acelerar un poco porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. A ver, vamos a mirar esta, por ejemplo.
Bueno, este es el hotel y centro de convenciones que está frente a la entrada del aeropuerto. Esto con lo que se van a encontrar el día después de una lluvia como la del sábado a la noche y domingo, o como la que va a haber de nuevo mañana. Y lamentablemente ya nos estamos cansando de desagotar agua de los pozos, ¿no?, en la obra ya de la UNE. Pero bueno, mañana llueve de nuevo, así que... hay una cosa, por ejemplo, que normalmente uno dice, bueno, si llueve 100 milímetros, ¿cuánta agua debería tener un pozo? Entonces uno diría, bueno, 100 milímetros es 10 centímetros. Tendría que tener 10 centímetros. No, porque el agua se infiltra en el suelo, y entra a través de las paredes del suelo también. Entonces, muchas veces, el pozo está lleno de agua. Y usted dirá, ¿pero cómo? Si el pozo tiene 1,5 metros y llovió 100 milímetros, ¿cómo se llenó de agua? Bueno, se llena. Bueno, acá, bueno, fíjense, estos elementos, estos capuchoncitos, no arranquen ninguna obra de estas características con pilotaje sin tenerlos, porque hubo muertos por este tema, o sea, hubo muertos por gente que se cayó al pozo y se lastimó con la armadura. ¿Está? Entonces, estos capuchones, no debería haber ninguna barra de acero sin las capuchones. Inclusive puede no llegar a morirse, puede llegar a reventarse un ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están poniendo un hormigón de limpieza, vaya a saber en qué. Esto también es un cabezal donde ya se desmochó el pilote. ¿Qué significa desmochar? Significa que los pilotes se los carga con 40, 50 centímetros más, 60, pónganle promedio. ¿Por qué? Porque en esos 60 centímetros que quedan arriba de hormigón, sale el hormigón feo mezclado con suelo que viene desde el fondo del pilote. Entonces, se lo desmocha y de esos 60 centímetros, a veces se recomienda 30 centímetros hacerlo en fresco para que no sea tanto lo que hay que romper, como está este obrero haciéndolo con un martillo. ¿Qué significa? Que con un conito que se fabrica especial, ahora vamos a ver si lo vemos en una foto, yo ya de esos 60 centímetros más de hormigón que saqué, 30 los saco cuando está el hormigón fresco. Y me dice, ingeniero, ¿y por qué no sacó los 60? Porque es una prueba que se hace. Si bien el hormigón necesita resistencias mucho más bajas, el pilote, perdón, necesita resistencias mucho más bajas de hormigón, una prueba que se hace para ver si ya ese hormigón sucio no está más, es romper y que cueste romper, ¿sí? Que cueste. Entonces, teóricamente, vamos a suponer que todo sale, vamos a suponer que hay 50 centímetros de hormigón sucio, 25 saqué con el recipiente y los otros 25 los saco con el martillo hasta que en los últimos 5 dice, sí, el hormigón está bien. Ahora ustedes me pueden decir, ¿qué pasa, ingeniero? ¿Qué pasa, ingeniero? Si me quedo corto cuando cargué el hormigón, y es una posibilidad. Me faltó 20 centímetros de hormigón y cargué 40 no más de más y saqué un poco y el otro poco cuando limpié, rompí hasta que el hormigón estaba sano y me fui 15 centímetros abajo. Y bueno, cargo todo junto, los 15 centímetros que faltan de pilote con el cabezal. O sea, no es tan dramático. Dramático es si me quedé 2 metros abajo y hay napa de agua. Ahí sí es un problema porque para poder prolongar ese pilote voy a tener que traer un depresor de napa, ¿sí? Porque yo tengo que romper el hormigón feo y después cargar lo que me falta. ¿Estamos? Entonces, mientras sea 30 centímetros, no hay problema. Nos ha tocado a veces en esta foto ver que el pilote parece como que arranca 30 centímetros abajo, porque rompiendo el hormigón encontramos que seguía habiendo hormigón malo o quedamos un poquito corto en el pilote y rompemos hasta que está sano. Igual, un pilote como máximo trabaja 30 kilos por centímetro cuadrado y por una cuestión de durabilidad estamos poniendo uno de 300 kilos por centímetro cuadrado. Por eso es que esta prueba es el obrero rompe hasta que está sano y se terminó. ¿Me explico? Bueno, ahí está una armadura de cabezal
El cálculo de estos cabezales lo van a ver en un hormigón, pero no sé. El cálculo de un cabezal son cuentas que se hacen para terminar haciendo una jaula de hormigón. O sea, todo queda súper estribado en las dos direcciones. ¿Ve? Acá todo empalmado encima. Así que eso es un cabezal. Ahí ven una viga de fundación, pero bueno, vamos a acelerar un poco hasta que se vea algo interesante. Bueno, estas son las cosas que ponen esa tabla para orientar un poco el colado de hormigón, ¿ves? Ahí viene una canaleta de hormigón y acá ponen una tabla porque la canaleta es más ancha que el elemento que estoy queriendo cargar. Entonces, con ayuda de una tabla, más o menos canalizan el hormigón para que no se caiga tanto afuera. Generalmente el hormigón que se cae afuera y tuvo un contacto ya con la tierra, no lo vuelvo a poner de nuevo adentro, ¿no? Eso es lo que debería hacerse. Bueno, vaya a saber qué son vigas con algunos pelos, no sé si van un refuerzo vertical o qué van acá. Solo Dios sabe. Bueno, ahí estamos con la base, con la excavadora, que tiene que hacerse como una rampa cuando el pozo es muy grande. Esto seguro debe ser la zona donde estaban las escaleras y el ascensor. Debe tener una especie de platea o cabezal. Solo Dios sabe que eso es, si es una platea o una cabezal que une todos los pilotes. Entonces hay que ir generándose como una rampa para ir excavando e ir saliendo después, ¿no es cierto? Para que no me quede igual, si la máquina quedó dentro del pozo, ella sola se hace su rampa y sale, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí se están desmochando pilotes. A medida que se llega a la superficie del suelo, cuando puede, ya se carga el hormigón de limpieza. ¿Ves? Estos son todos pilotes que quedan por desmochar, pero el hormigón de limpieza ya está cargado. Entonces, si me llueve, no es tan problemático. Si cae un poco de tierra a los costados, la retiro y listo. Y obviamente, el problema más serio es si me agarra la lluvia con la armadura puesta y se produce algo de tierra cae después de una lluvia, es complicadísimo sacarla. Si tengo hormigón de limpieza es mucho más fácil, si no lo tengo, mucho más difícil. Igual a veces tengo que, ustedes dirán, pero ingeniero, explíqueme usted si a este cabezal que está acá va a tener, primero, solo especialistas logran enhebrar los hierros de los pilotes acá abajo, porque los hierros de los pilotes se tienen que meter acá, y de acá tengo que, si esto es más fácil, yo coloco los pelos de mi columna, ¿no es cierto? Que tengo que decidir entre qué hueco y qué hueco. A veces hasta justo coincide que un estribo está donde va un hierro de columna y no quiero correr. Primero que no puedo correr la columna al lugar y no quiero que la columna me quede con mal recubrimiento. Se corre el estribo, se suelta algún alambre y se lo corre. Lo mismo acá abajo. Para enhebrar los hierros de columna a veces hay que correr algún estribo. Fíjense que acá parece ser que ya se dejó sin estribo este lateral, porque por acá va a entrar el obrero adentro para soltar alguno de estos alambres cuando quieran meter los hierros del piloto y no puedan. Entonces ahora ustedes me dicen, ingeniero, yo cerré todo esto, puse la armadura de columna, me llovió antes que cargue el hormigón, que eso es lo que tienen que tratar de evitar, bajar el cabezal y cargar la columna si pueden ese mismo día. Y como no estaba encofrado en los laterales, porque la arcilla uno la cortaba y parecía una pared, llovió, se desmoronó y bueno, tendrán que soltar unos alambres, tendrán que entrar y tendrán que sacar la tierra que le entró. No hay mucho para hacer. Por eso siempre lo mejor es, cuando estoy trabajando en fundaciones, trabajar lo más rápido posible y de todas formas ahora tenemos la ayuda de conocer el pronóstico del tiempo con bastante precisión y bastante días de antelación. Esto es hace 10 años, hace 15 años no existía esto. Mirábamos en el diario y si el servicio meteorológico se había olvidado de cambiar, porque no sé, ese día faltó y dejaron el buen tiempo mañana y al otro día llovió 150 milímetros, chao. Bueno,
Acá esto es un hormigón de limpieza que se cargó, por eso que está, fíjense que todavía están los pilotes, parecería que acá ya están la mayoría descabezados. Siempre el pilote se lo deja un poquito más alto para que entonces cuando yo apoyo la armadura ya queda el cabezal apoyado en ese pilote que quedó un poquito más alto, ¿sí? No es tan importante en medio de todo este masacote de hormigón. Todo esto, acuérdense, va a ser una vez que yo baje el supercabezal este. Fíjense que el hierro del cabezal que apoya en este pilote no tenga recubrimiento, no es tan dramático puesto que está metido dentro de todo este masacote de hormigón. Y es como una regla del buen arte que el pilote se meta un poquito dentro del cabezal. En los detalles de los libros de ingeniería suele estar que el pilote como que se mete 3, 4 centímetros en el cabezal. Bueno, ahí ven un cabezal puesto. Vamos a tratar de acelerar un poco. Acá ven columnas que ya se están parando. No hay nada nuevo. Bueno, esto es una columna alta. Evidentemente, capaz que sea doble altura en el hall del hotel o en el casino que hay un casino también ahí. Doble altura. Igual se cargó en 2 tramos eso. Bueno, fíjense, ahí están los pelos de los tabiques que van saliendo del masacote ese, del super cabezal ese que vieron. Bueno, ahí ya ven algunos arranques de tabique. Vamos a tratar de acelerar a ver si les muestro algo nuevo. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un sistema de encofrados. Esto es la marca Ischebek. Y lo bueno que tiene, por ejemplo, este sistema es que acá tiene una especie de elemento de traba que yo la suelto y recupero todo el equipo de encofrado sin tocar el puntal que sigue encofrado a la losa. Y se corta un pedacito de madera en esta zona del puntal para que yo pueda bajar todo el equipo más todos los fondos de losa menos este puntal con su pedacito de madera. ¿Sí? O sea, se larga acá, se suelta una traba y afloja la solera sin aflojar el puntal. Eso permite desencofrados antes de los 10 días. ¿Sí? Antes de la semana, 10 días. Permite. A los 3, 4 días, todo depende del tiempo de maduración. O sea, todo un tema el desencofrado. Hay un montón para estudiar, para ver, para charlar, para hablar con la empresa que le provee hormigón, con el especialista, según qué tan compleja sea la estructura. Pero lo que yo sí les digo que este sistema está muy bueno, es algo que ustedes, no sé, si lo necesitan, porque recuerden que el encofrado se los alquilan, se los cobran por mes, no por uso. Entonces, si ustedes en vez de cargar 4 losas en el mes o 3 losas en el mes con el mismo equipo, pero reforzando la cantidad de puntales, cargan 4 o 5, obviamente el costo del encofrado baja muchísimo. Del alquiler del encofrado por metro cuadrado, la mano de obra probablemente no, pero bueno. Bueno, ahí están encofrando un lateral de tabique. Fíjense, esto creo que es con film de PVC, porque este hormigón era visto de este lado. Acá se dejan las barras de acero de la escalera de esta forma. Para no perforar el encofrado, se la pone de esta forma, con papel, del lado de afuera, y cuando se desencofra, se pica un poquito acá, o sea, del lado de adentro no es hormigón visto, chicos, se pica un poquito y se enderezan estas 2 barras, una abajo y una arriba.
Acá están bastante largas porque la inspección lo habrá pedido así, no sé. Fíjense que encima tiene armadura en las dos direcciones, ¿sí? De este lado y de este lado lo mismo. Se las envuelve en papel para que sea más fácil enderezarlas. Acá sí se debería respetar el mandril de doblado, que no, o sea, que sea el mandril mínimo. Ah, bueno, acá ven el separador que hablamos el otro día, que es un caño común, como si fuese un caño de luz de PVC, con dos topes, ¿sí? Estos topes van, o sea, el tope se mete dentro del caño, digamos, en la parte que tiene un macho que se mete dentro del caño, y queda el agujero pasante. Yo tengo que saber muy bien dónde va, generalmente del otro lado. Yo ya hice una marca, y para que perforar, fíjese, acá están las perforaciones ya hechas en el tablero. Yo lo tengo que hacer coincidir porque luego de encofrado tengo que pasar una varilla roscada y con tuerca de los dos lados presionar, y que gracias a estos separadores que acá todavía no están puestos, creo, no los veo, porque estas que están acá son las que mantienen la separación entre barras, ¿sí? Estas pequeñas, estas S que hay acá, pero no las que sostienen encofrado. No, está bien, está bien. Sí, acá lo único que falta poner son los separadores de armadura al encofrado, ¿sí? Esto es lo que mantiene la distancia entre encofrado y encofrado. Bueno, ahí ven, ya esto se está desencofrando, ¿ves? Se sacó la tabla y fíjense cómo queda el embudito este. Si yo quiero, lo saco. Saco la varilla roscada, que acá ya se le sacó la tuerca, esto está sin tuerca, pero saco la varilla roscada y me queda un agujero grande así, pero superficial nomás, porque esto está a 45 grados, y lo puedo completar con mezcla y sellar. Obviamente con mortero de cemento, no con mezcla en realidad. Estas eran unas varillas que nos pedían que dejemos inmersa dentro porque quería que tenga como unas molduras el tabique. A ver si, creo que es eso. Vamos a ver más adelante. Sin eso, a ver si lo podemos ver. Bueno, estos eran unos insertos que dejábamos en los tabiques, creo que era, porque de acá iba a apoyar una viga metálica, porque si no me equivoco, el techo del casino, creo que era, que no tenía hotel encima, era metálico. Entonces acá iba a apoyar la viga metálica. Y con este sistema, acá le está faltando una grampa. A ver, esperen un poquito. No, nada que ver, nada que ver. Este elemento... Bueno, me parece que es el que usamos para sostener estas ménsulas que salían del tabique, porque una cosa, chicos, cuando yo construyo un tabique, fíjense acá ya estoy en un quinto o sexto piso. ¿Cómo hago para construir, para colocar el encofrado del lado afuera? Necesito tener ménsulas que yo las vaya subiendo y avanzando. Entonces acá tenemos una especie de ménsulas metálicas que van sostenidas con varillas roscadas al tabique, con algún dispositivo que la verdad que no me estoy acordando. No, creo que es este que está acá. Apretábamos este dispositivo contra el tabique y acá podía apoyar la ménsula. ¿Sí? Puede ser, pero no estoy seguro. Igual esto es cuestión de diseño nomás. Bueno, ahí de nuevo vemos los separadores. Ahí acá hay un esquema, yo ni me acordaba que estaba esto. Acá hay un esquema, el tope cónico, porque yo hago mucha presión. Ustedes me dicen, ¿por qué no pongo el caño directamente? Porque si pongo el caño directamente corro el riesgo de romper el caño. Porque yo tengo que tensar esto, tensar no, apretando las arandelas, tengo que hacer mucha presión para que esto se mantenga en su lugar y puedo reventar el caño.
o inclusive hasta doblarlo, inclusive, ¿no? Bueno, fíjense, ahí están trabajando adentro. Ahí está el sistema. Fíjense que las maderas están, las placas están un poquito viejitas. Ya estamos en un quinto o sexto piso, pero las losas no eran de hormigón visto, así que no teníamos ningún requisito especial. Iba a llevar un cielo raso abajo. El fenólico por eso se puede reutilizar probablemente 10 veces, pero el tema es que obviamente como que se van lastimando, sobre todo la capita de madera de arriba un poquito, y bueno, obviamente que si hormigón visto no lo voy a usar 10 o 12 veces. Bueno, ahí están colocados los separadores plásticos, que ya vimos en la visita de obra. Fíjense cómo ahí pasa un refuerzo, no me pregunten por qué es así, pero el refuerzo sí es como un refuerzo invertido. Probablemente quede dentro del espesor de la losa directamente. Estos elementos, no sé por qué siempre los estribos se hacen generalmente son un poco más largos de lo que es necesario. Creo que nunca se estudia bien cuál es la longitud a cortar, porque cuando se hace la curva se gana 1 o 2 centímetros. Entonces, al largo teórico, por ahí se le puede sacar unos 2 centímetros, tener este largo del diámetro que nos pide el reglamento, pero no más. Sobre todo si tengo que hacer 100.000 estribos. Si tengo que hacer 100 estribos, a nadie se le ocurre ahorrar acá 2 centímetros. Bueno, ahí está Bueno, ahí tenemos una columna que va saliendo. Armadura colocada, hormigonando. Todo esto ya vimos en la visita a obra, los caños ahí con la junta de acople rápido. Hormigonando de noche, cosa que es algo que yo creo que vamos a tener este problema ya en la Facultad de Artes, porque un día de 40 grados no se puede arrancar a hormigonar una losa, hay que arrancar. Acá nos pedían directamente que arranquemos a las 6 de la tarde. Hay que ver qué temperatura, pero probablemente a las 4 se puede. Pero hay que estudiar un poco. Pero sí hay que tener obviamente reflectores, ¿no? Hay que tener reflectores colocados para poder trabajar de noche y en forma segura. De todas formas, esto es trabajo sobre plataforma, o sea, no habría una gran peligrosidad. Igual siempre tengo que poner barandas de algún tipo en los costados. Bueno, ahí está la obra terminada. Bueno, y a ver si tengo algo más, pero lo pasamos a la velocidad de la luz. A ver a ver si tengo algo acá. Este es un paseo de compras en Posada. Bueno, acá fíjense cómo la persona que vino a Buenos Aires, que estuvo 3-4 horas, le está enseñando a los muchachos cómo se arma el sistema. Y obviamente les resulta más fácil mostrarla acá abajo y después sí arriba, ¿no? Esto fíjense cómo al tener yo acá una altura, esto es lo bueno que tienen, al tener una altura importante, ellos ya mandan los elementos que rigidizan a media altura y que permiten que estos puntales puedan resistir la carga que resisten, porque encima son de aluminio. Obviamente que el aluminio es menos resistente que el acero, pero igual, el problema es siempre un problema de pandeo. Entonces, con todos estos tipos de elementos, tengo un arriostre. Ellos diseñan el encofrado y te mandan el plano encofrado directamente. Acá fíjense atrás, había un sector de una losita chiquita que como se demoró el equipo, lo hicimos con nuestro sistema. Fíjense los puntales que cerca que van y hubo que colocar una serie de tacos para llegar a la altura.
obviamente que esto hay que arrastrarlo todo a media altura y en esta zona, y es un lío. Obviamente, cuando tenemos este tipo de estructura, donde encima generalmente son losas sin viga, donde tenemos grandes luces, donde tenemos altas, elevadas alturas de encofrado, y todo lo que es tradicional hay que descartarlo directamente, ¿no? Que es lo que se hizo acá. Bueno, ahí también le está mostrando, fíjense, el sistema que tiene para otra vez volver a cortar la longitud de pandeo. Esto lo que hace es achicar la longitud de pandeo. Y ustedes dirán, pero 50, 60 centímetros. Y bueno, es un montón 50, 60 centímetros. No es lo mismo 2,50 metros que 3 metros. Bueno, esto no, esto ya vimos. Esto ya vimos todo. Bueno, este es un tema también. Cuando ustedes apoyan un puntal en el piso, tienen que ver sobre qué apoyan. En esta obra tuvimos un problema porque una empresa que estaba antes que nosotros hizo el trabajo de compactación de suelo y se cargó un RDC. Cuando viene la gente de Buenos Aires, un descuido nuestro también, le preguntan a los muchachos, le preguntan, ¿y esto podemos apoyarlo acá? Y la persona de Buenos Aires le dice, sí, sí, por supuesto, porque veía el RDC como si fuese un espectáculo de, bueno, resulta que el suelo no estaba bien compactado alrededor de la columna, que es donde queda el hueco, donde ustedes vieron cómo nosotros estamos haciendo un trabajo allá de buena compactación. No estaba bien compactado porque se hizo con máquina, pero no se compactó con vibroapisonadores donde la máquina no llega al lado de la columna. Y uno de estos puntales empezó a punzonar el RDC porque el suelo que estaba abajo estaba flojo. Y tuvimos un incidente donde nos llevó 2 o 3 horas arreglar el encofrado para poder seguir cargando el hormigón. Por suerte no hubo ningún accidentado ni nada, pero todo un tema. En todos los detalles tienen que estar ustedes y no hay una situación que se repite contra otra. Otra hora tenemos acá, pero no. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Yo con mis alumnos me veo a las 7:10, si le parece, por el Meet de... Antes que me olvide, voy a dejar de compartir. Me encuentro con mis alumnos a las 7:10 para ver tema edificio y tema parciales. Ustedes no sé qué tienen pactado con sus grupos, así que bueno, con sus profesores. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, muy bien. Si es así, que sigan bien y nos vemos. Hasta luego, profe. Bueno, Chao. profe, Gracias, muy amable. Hasta luego.